Respecto a lo que ha venido circulando en el día de hoy, tengo que informarle a la opinión pública y medios de comunicación que aún no existe documento oficial del plan de financiamiento. Todo lo que hay es una simple especulación. Lo que sí también puedo aclarar es que en ningún momento allí se va a tocar el 4 por mil y no se va a transformar de ninguna manera en 5 por mil. Eso es solamente especulación. La inflación más alta que tuvo este país fue 33%, cuando toda América Latina estaba en hiperinflaciones del 150, 200, 300%. Es decir, cuando uno iba a otro país latinoamericano y entraba a una librería y se encontraba con el mismo libro y 4 precios distintos. No habían tenido tiempo de cambiar los precios. Entonces uno podía en las librerías escoger el libro con el precio más bajo, sabiendo efectivamente los fenómenos de la inflación. Pero ¿qué más pasaba con la inflación, con la hiperinflación? Que normalmente las mujeres, y en este caso son las mujeres, salían todos los días con una bolsa colgada vacía y regresaban por la noche con la bolsa llena a la casa. La razón, compraban donde fuera lo que encontraran porque después les valía 3 veces más en el mismo día. Esa era la hiperinflación. Entonces había un comportamientos de ese estilo que eran típicos de los países donde no había estabilidad de precios. Colombia tuvo 33%, eso fue en los años 80, y poco a poco fue una inflación que arrancó por allá en los años 70 del siglo pasado, subió harto hasta la década de los 80 y la Constitución del 91 le encargó al Banco de la República controlar el poder adquisitivo de los precios. De ahí nació esta relación con la política monetaria y que la inflación tiene control monetario. No habló de otros controles. Entonces le puso el control monetario, asumiendo que la inflación siempre era un problema de exceso de demanda. La inflación de los años 90 del siglo pasado se corrigió. Comenzó a bajar después de la función del Banco de la República y llegamos al 98-99. Colombia tuvo una recesión. Colombia ha tenido 3 recesiones también en todo este periodo. La de 1929-30, 1998-99 y el COVID. 3 recesiones. En el 98-99 la recesión aterrizó la inflación. Bajó de 18% a 9% en un solo año. A partir de entonces, el objetivo de la inflación era mantenerla en un dígito. Y así se logró mantener en un dígito hasta el 2021. En el 2021, el COVID nos volvió a aterrizar la inflación, esto por debajo de 2. Pero tan pronto se despertó el país del COVID, la inflación se disparó. Y aquí tenemos un poco la situación gráfica de cómo fue que fuimos creciendo. Salimos de una inflación de 2% y llegamos hasta el 13,34 en marzo del 2023. ¿Qué subió en Colombia? Subieron los alimentos, subieron los abonos y fungicidas. Ahí va varias cosas. Aquí hay que hablar del problema de la guerra de Ucrania, pero también hay que hablar de la crisis de los contenedores. De distintos otros temas, subieron servicios públicos, pero Colombia congeló el precio de los combustibles. Entonces, esa inflación no mide el precio de los combustibles. El precio de los combustibles se congeló en Colombia el 1 de enero del 2020, antes de la pandemia. No fue un resultado de la pandemia, como algunos dicen. Fue antes de la pandemia
que se congeló el precio de los combustibles. Y se perdió una práctica de más de 30 años que tenía que ver con el mismo combate a la inflación, en la cual el precio de los combustibles se modificaba todos los meses. ¿Para qué? Para evitar la inflación imaginaria que generaba el incremento del precio de los combustibles. Antes de eso, y en la Contraloría debe haber varios artículos que hablaban de eso, cuando los precios de los combustibles solo se movían una vez al año, automáticamente todo subía. El imaginario es, subió el precio de los combustibles, sube todo. Y sube a niveles insospechados, que es la inflación imaginaria que se crea con ese elemento. Eso se redujo y desapareció del país el día en que afortunadamente se tomó la decisión de mover el precio de los combustibles todos los meses y quitarse de encima el fantasma. Y efectivamente se quitó el fantasma, se demostró de ahí en adelante que la inflación de combustibles era muy pequeña. Y que al moverlo todos los meses, esto tenía implicaciones centrales sobre el manejo de la inflación. Y la inflación se redujo también. Se perdieron varios imaginarios con eso. Pero cuando lo congelaron en enero del 2020, ese imaginario hoy lo volvemos a tener. Que la inflación de combustibles va a disparar la hiperinflación en Colombia, etc. Bueno, esa inflación creció así hasta marzo del 2023, llegó a 13.34 y no tenía incorporado los combustibles. Por lo tanto, el combate contra la inflación de ahora, de estos años, es un combate en el cual combatimos el resto de precios, pero nos queda el de combustibles. Simultáneamente, el Banco de la República, ante el incremento desaforado de los precios y la expansión de demanda, que tiene que ver con lo siguiente, si me pones la gráfica del crecimiento, la gráfica del crecimiento, mire cómo ha crecido Colombia. Bueno, la gráfica del crecimiento que nos dice que Colombia en los últimos 20 años, o lo que va corrido de este siglo, tuvo una recesión, 2020. Una recesión en la cual el COVID nos llevó al menos 7%. Y automáticamente el crecimiento y la recuperación es en U. Volvimos a crecer rápidamente y crecimos 2 años, el 2021 y el 2022. La pregunta es ¿cómo crecimos? Porque eso que se disparó ahí en crecimiento, crecimos al 11%, al 7%, eso que se disparó ahí en crecimiento, disparó la demanda. Eso que se disparó allí inmediatamente tuvo acciones sobre la inflación. Ese crecimiento es adebe. Miren la deuda. Así se incrementó la deuda. El Contralor hablaba ahora de que Colombia ha sido eficiente en controlar la deuda y que se ha tenido un manejo prudente con la misma. Pues en el año 2020, la deuda pública financiera, la financiera, es decir, la que se obtuvo con bancos nacionales, internacionales, con banca multilateral, creció del 49% del PIB al 61% del PIB. Dicen que por pandemia hay que saber lo que hay que hacer. Bueno, ¿sabe cuánto representa eso? 200 billones de pesos en un solo año. Y no fueron para invertir. No, se fueron para inversión. Se fueron para gasto corriente. Eso fue lo que creció la deuda. Entonces la tenemos en los niveles del 61% al finalizar el 20, comenzar el 21. De ahí viene la necesidad imperiosa
de controlar el crecimiento de la deuda y lo que eso también implica en materia de tasas de interés, que también es un efecto inflacionario. Complementario con eso, Colombia perdió la calificación de inversión. La perdió con 2 de las 3 calificadoras en el año 21. Hoy todavía tenemos esa pérdida de calificación en esas 2 calificadoras y la tercera aún no la mantiene. Pero la tercera nos dice, podemos tener serios problemas porque Colombia tiene que pagar la deuda. Y la regla fiscal lo que dice es que hay que pagar la deuda. ¿Cuál? ¿La financiera o la no financiera? La regla fiscal nos dice la financiera, no nos habla de la no financiera. Ya voy a hablar de la no financiera. Nos dice que hay que pagar la deuda financiera. Pues bien, el ejercicio nos lleva a que se ha venido pagando la deuda y que tenemos fuertes compromisos para pagar la deuda. ¿Eso qué representa? Que en el año 2023 el Estado colombiano tuvo que pagar 75 billones de pesos entre amortización e intereses. Y los intereses disparan la inflación. Estamos pagando una deuda colombiana con pérdida de calificación a unos niveles más altos que los que históricamente se pagaban. 75 billones se pagaron en el 23. Este año hay que pagar 95. Y en el 2025 la previsión es hay que pagar 112 billones. ¿Qué es lo que más ha crecido? Los intereses. En el 2012 tendremos que pagar 6.3% del PIB en deuda financiera. 3% del PIB, amortización. 3.3% del PIB, intereses. Entonces, estamos cubriendo la deuda, pero estamos ante un riesgo real de que los ingresos que tenemos son los mismos. Como el país se endeudó y no fue para inversión, no se generaron recursos adicionales. Estamos pagando con los mismos recursos que vive el país, así tenga 2 reformas tributarias en el 21 y 22. Esos recursos adicionales no nos dan más allá que ingresos por el 16,5 o 17% del PIB. Y de ahí tiene que salir para pagar la deuda. Pero también tiene que salir para inversión y para mantener la inercia del Estado. Entonces, la discusión de este año será cómo es el presupuesto del 2025. Pero me voy a volver al tema de la inflación. Dejo la discusión de presupuesto, no la voy a tocar aquí. Y me disculpan por el tema. Solo dejo abierta la puerta. El problema real está en esta deuda. Pues bien, estamos controlando la inflación y volvamos a la gráfica de tasa de intervención. Esa. Así creció la inflación. La línea azul. Por supuesto creció antes que el Banco de la República comenzara a subir la tasa de intervención. Pero aquí está la senda. Comenzó a subir la inflación, llegó al 13.34 y un poco más tarde el Banco de la República comenzó a subir la tasa de intervención, en algunos casos subiendo hasta 100 puntos en una sola reunión. Para subir fue rápido, para bajar no. Y llegamos hasta el 13.25, también en marzo del 2023. Llegamos a la cumbre, a ambas cumbres en marzo del 2023. Luego viene el control de la inflación. La inflación comenzó a bajar, sigue siendo la línea azul, y ya la tenemos en 6.86. Cuando nos dicen que la inflación en Colombia no ha bajado al mismo ritmo que en otros países, la pregunta es, ¿qué es lo que no ha bajado? Bajó alimentos, bajó servicios públicos, bajaron otras cosas, pero tuvimos que subir la gasolina.
el impacto de mover la gasolina, que hoy la tenemos a precio internacional, o que la ponemos otra vez a término de moverse, de fluctuar con los cambios internacionales, de precio internacional. La gasolina en las estaciones de servicio, la gasolina corriente está en un precio entre 15.600, 16.000 pesos según sea la estación de servicio. Eso significó 1.9 del PIB. Haber ajustado la gasolina significó 1.9 del PIB. Es decir, que hoy tenemos la inflación en 6.86 y si no hubiéramos tenido que mover la gasolina, es decir, si la gasolina hubiera estado metida dentro de la inflación, tendríamos una inflación de 4.9. Eso es lo que nos ha costado. Entonces, para los que dicen es que la inflación en Colombia no ha bajado a la misma velocidad que en el resto, hay que decirles, en el resto no estaba combustibles, aquí sí. Aquí nos tocó mover combustibles. Y todavía queda por mover el diésel. Y todavía queda la discusión del imaginario. Es que si incrementamos el precio del diésel, en Colombia va a haber hiperinflación, porque todo va a subir automáticamente. Eso dicen los señores del transporte de carga. Y entonces los señores del transporte de carga dicen que no se puede subir el precio del diésel. Pero el precio del diésel está congelado desde el 1 de enero del 2020. Si solo hubiéramos subido la inflación en el precio del diésel, ese precio del diésel estaría hoy en las estaciones de servicio en 13.200 pesos. La inflación del 1 de enero del 2020 a el mes de julio del 2024 es 37%. Si solo hubiera subido el diésel al nivel de la inflación, estarían las estaciones de servicio en 13.200. Si solo hubiera subido el diésel al índice de precios del transporte de carga, que no estaba contemplando el diésel porque estaba congelado, o porque sigue congelado, habría subido 20%, entonces estarían las estaciones de servicio en 11.600. Hoy están las estaciones de servicio en 9.600. Eso es un subsidio absolutamente inequitativo en Colombia, que también hay que controlar. Y es un pedazo de inflación que no se ha resuelto. Nuestros cálculos es que cuando cerremos el precio del diésel, la inflación va a subir 1.4. El diésel tiene una particularidad, es un incremento indirecto en los precios. La gasolina tiene una particularidad, es un incremento directo en el índice de precios del consumidor. Este es indirecto, porque entres a los costos del transporte, y en los costos del transporte es el imaginario de entonces en cuánto va a subir los alimentos o todo lo que se transporta, y los señores del transporte dicen que todo se mueve, que todo tiene el 80% transporte, o sea que esto solo se mueve con transporte y que el precio se determina por el transporte, por los costos del transporte. Y han llegado a decir que el precio del huevo es 80% transporte. Es decir, las gallinas no comen alimentos, los pollitos no son resultado de un proceso de selección, ni de crecimiento, ni hay que vacunarlos, ni tienen todo un proceso de cría y desarrollo, no hay costos de energía, tampoco hay costos de sacrificio, no, todo es transporte. El imaginario es ese imaginario se rompió, se había roto, hoy todavía existe ese fantasma. Entonces hay una inflación imaginaria que solo se puede resolver con el mundo real, y en el mundo real tendremos que ajustar el precio del diésel. Y será la próxima medida que tiene que tomar, impopular, este gobierno. Y de paso estoy anunciando que hay que tomarla y que no va a haber acuerdo. Pero ese es el combate
a la inflación. Hoy tenemos una inflación de 6,86 y una brecha con el movimiento de la tasa de interés de intervención del Banco de la República. La inflación ha bajado a un ritmo más rápido que lo que ha bajado la tasa de intervención. Hoy la tasa de intervención la tenemos en 10,75 y con la inflación actual tenemos una tasa real de cerca de 300 puntos. La pregunta es, ¿cuál es la tasa real que tiene que tener la economía colombiana? ¿100? ¿200? Esa es una discusión teórica. ¿Qué hay después de esto? Que la inflación mensualmente ha venido comportándose en previsión de lo que pasó el 2023 con la gasolina. Y entonces tuvimos una inflación en el 2024 para los meses de mayo y junio muy pegada a lo que había en el 2023, porque no se había tocado el precio de la gasolina. En julio tenemos que la inflación vuelve a bajar, porque en el 2023 se pasó de incrementar el precio de la gasolina de 300 pesos a 600 pesos. Y entonces, claro, el impacto de la inflación del 2023 fue menor, ya venía bajando, pero había un ajuste alto de gasolina. Vamos a seguir teniendo ese impacto en los meses de agosto y septiembre. No lo vamos a tener en el mes de octubre. En el mes de octubre del año pasado no se ajustó gasolina. Y entonces vamos a tener una inflación comparada difícil de obtener. La inflación del mes de octubre del año pasado fue 0,25. Es muy difícil que este año tengamos una inflación de menor de 0,25 en el mismo mes, pero vamos a seguir teniendo procesos de reducción de la inflación y todos esperamos que la inflación este año termine alrededor del 5%. La pregunta es, ¿y en qué terminará entonces la tasa de intervención del Banco de la República? Quedan 3 reuniones para mover la tasa de intervención. El mercado espera que cierre en 8,5. El mercado espera que cierre en 8,5. Para que cierre en 8,5 se necesita que en las 3 reuniones la tasa baje 75 puntos. El equipo técnico del banco está esperando cerrar en 9,25. Para que cierre en 9,25, las 3 reuniones cerrarán tasa de intervención en 50 puntos. Aquí dejo yo cerrada la intervención con una apuesta. ¿Se le creerá al mercado o al equipo técnico del Banco de la República? Si se cree al equipo técnico, vamos por 50 puntos todas las 3. Si se le cree al mercado, vamos por 75 todas las 3. Yo apuesto al mercado. Muchas gracias.